dígame amén si me escuchó. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Vamos a iniciar otra vez. Buenas tardes. Dios tiene un aspecto bien importante para nuestra vida, y al grado tal de que los últimos momentos antes de ascender al cielo, de acuerdo al registro que tiene Lucas capítulo 24, al final de ese capítulo, Jesús está hablando con sus discípulos momentos antes de ser ascendido. Las últimas frases se encuentran registradas aquí, y dice la Escritura en el versículo 49: he aquí, ¿verdad? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero antes de ello les dijo: ustedes son testigos de estas cosas, en el versículo 48. Y enseguida sigue diciéndolo: pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. La promesa de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas ha sido de tal manera desconocida que muchos pensamos que la venida del Espíritu Santo solamente es para sacudirnos un poco, hacernos vibrar. Déjeme hacerle un poco de historia. La Escritura nos dice que el hombre, después del pecado de Adán y el nacimiento subsecuente, nació propenso al pecado, y el pecado se iba a dar, y el pecado lo iba a separar de Dios, ¿correcto? El hombre estaba muerto en sus pecados, en sus delitos, no tenía vida. Por ende, su vida estaba supeditada a los límites terrenales. Podía vivir 800 años, pero iba a morir después 700, 600, 500 y hasta llegar al tiempo de hoy, ¿verdad? La vida es corta, 120 años es un límite que ya pocas personas llegan ahí. Sin embargo, las personas que mueren, las personas que están muriendo, ¿quedan separadas de Dios o no? Ese es el proyecto. Dios te hizo a su imagen y semejanza, es decir, te dio la eternidad, pero al encerrarte en la carne te dio la oportunidad de que tú decidieras pensar, vivir y actuar como una persona de carne o convertirte en una persona eterna, bajo tu decisión. Pero el hombre no puede salir, no puede dejar de pecar. Nos dio 624 mandamientos para cambiar nuestra vida, pero son difíciles, son los límites en donde creemos que todo está prohibido, en donde creemos que se nos prohíbe las cosas buenas, pero en realidad no. Los mandamientos son límites para que no los transgredas, porque saliendo de esos límites, el diablo tiene derecho sobre tu vida. Así que se pusieron esos límites y el mundo siguió caminando. Pero tuvo que venir un juicio primero, y tuvieron que venir varios juicios más en el trayecto de la palabra, cómo se iba extendiendo, hasta que llegó un momento que dijo: el hombre no puede, y envió a Jesucristo. Y Jesucristo es la vida, así, es la vida. Y para que la vida esté en ti, necesitas traerlo a ti, estar dispuesto. Pero hacemos muy fácil: yo recibo a Jesús, pero es tan solo una necesidad. ¿Qué va a pasar después? Bueno, hermano, Jesús tiene que permanecer en nosotros a través de su palabra. En el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Así que sabemos que Jesús, la versión en inglés dice: en el principio era la palabra, as the word, era la palabra, y la palabra era con Dios, y Dios era la palabra. En el traslado se habla de la palabra que tiene movimiento, que tiene acción, que tiene vida, que promulga. Así que cuando Él viene a nosotros, es por medio de la palabra de Dios que hemos aceptado y estamos dispuestos a someternos a su orden. Cuando decimos que recibimos a Jesús, le decimos: Dios, estoy dispuesto a obedecerte en todas las cosas. Pero viene la cuestión problemática. Empezamos a tener diferentes problemas en nuestras vidas. No podemos caminar totalmente asidos y creamos problemas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que esta palabra que dice Jesús aquí,
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre de ustedes. La promesa. Existe una promesa. Y nosotros hemos pensado en el Espíritu Santo que va a traer visiones, que va a traer sueños, que va a traer metas, que va a traer poder y autoridad. Y nos queda claro, ¿verdad? Pero el Señor dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, iba a traer justicia, juicio, iba a traer cosas del alma que iban a transformar tu vida. Y cuando Él venga a nosotros, va a transformar nuestra manera de pensamiento. Sin embargo, vemos que son dos cosas diferentes. A veces pensamos que cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, inmediatamente tenemos sueños, tenemos metas, tenemos visiones, tenemos cambios, tenemos un lenguaje nuevo, tenemos un poder, pero déjeme decirle algo que suena raro, pero quiero dárselos, ¿verdad? Requiere un poco más de meditación. ¿Usted cree que una persona que ha recibido el Espíritu Santo puede pecar? ¿Aló? Dígame sí, dígame no. Sí. Ahora, ese pecado va a ser tan grande que puede hacer que el Espíritu Santo se vaya de usted. No, dice la palabra que se contrista, se pone triste dentro de nosotros, se opaca. Yo quiero llevarles a un aspecto ahorita que podamos observar. Hay un hombre de Dios conocido como el rey David, ¿verdad? Han leído de él y vieron que David es considerado el hombre perfecto a los ojos de Dios, un hombre inmaculado, un hombre que llevó todas las cosas. Sin embargo, él comete un adulterio, ¿verdad? Con su vecina, con Betsabé. La ve muy guapa, la ve bañando, la espía y después, ¿bajo qué artilugio la toma? No lo sabemos. Ella era esposa de un viejo y David, para quitarlo del medio, lo manda a matar a través de la guerra. Entonces tenemos con que él es adúltero, él es asesino y él es traidor. Estamos hablando de pecados muy gruesos, pero si usted me acompaña al Salmo 51, podemos mirar aquí algo muy, muy hermoso y al mismo tiempo algo que tenemos que ver, ¿verdad? Este salmo fue creado por David después de que vino el profeta Natán y le dijo su pecado y le dijo cómo se encontraba y él vino y empezó a tener ese pensar las cosas que había hecho mal y escribe este salmo. Si usted lo quiere leer en casa, léalo completo, pero yo necesito extenderme un poco más. Y dice en el versículo 10 lo siguiente: él está hablando con Dios, está en medio de una agonía, está derramando su espíritu delante de Dios y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Usted puede darse cuenta en el versículo 11 que dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Él estaba pecando y tenía el Espíritu Santo. Él estaba en medio de un pecado grave, estaba adulterando, estaba matando, estaba traicionando la amistad de un amigo, pero tenía el Espíritu Santo. Y él, una de sus plegarias, de sus ruegos, de sus oraciones es: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque no puedo vivir sin él. Muchas veces pensamos que el Espíritu Santo nos va a volver completamente inmaculados. El Espíritu Santo nos impulsa, nos hace pensar, es la conciencia llena de Dios que te lleva a crear logros, a crear circunstancias bonitas. Sin embargo, jamás vas a perder la libertad de inclinarte al pecado. Cuando miramos la promesa de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, a veces lo menospreciamos o creemos que va a venir ¡pau!, como en aquel tiempo, y vamos a hablar nuevas lenguas y vamos a andar brincando por todos lados y cantar y llorar. ¡Ah, qué bonito! Espíritu Santo, hazme vibrar. Y es hermoso, sí, pero eso es apenas
cuando Él se manifiesta, pero no necesariamente tiene ese manifiesto. Hay ocasiones en el apóstol Pablo no lo vemos brincando ni hablando en lenguas. Sin embargo, él dice: yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero no lo vimos brincando, no lo vimos como borracho. Quiere decir que hubo otra manifestación. Cuando vienen esas manifestaciones espirituales, te lleva hasta un punto en donde tú tienes que tomar decisiones. Y esas decisiones van a volcarse sobre tu vida para provocarte un cambio, una vida nueva. Hablar del Espíritu Santo, creemos que le decimos: Dios, manda tu Espíritu Santo, aquí lo espero. Aleluya. Jesús vino a traer el Espíritu Santo, es decir, la presencia de Dios metida en tu vida, para que tu vida sea santa, completa, dedicada a Dios en todas las formas. Cuando el Espíritu Santo se convierte en tu director, en tu consolador, en tu guía, en ese momento tu vida está siendo puesta a un lado. Es más importante la palabra de Dios que está dentro de ti, que te transforma, que te traslada, que hace grandes cosas antes que tú mismo. Cuando el Espíritu Santo ocupa ese lugar, hermano, hermana, seguramente te está transformando y llevando a un evento diferente, a una vida nueva. Jesús lo hace realidad. Mateo capítulo 3, versículo 11. Aquí Jesús está hablando algo especial, ¿verdad? Lo habla Jesús por la palabra, pero quien lo está pronunciando es Juan el Bautista. Le está diciendo a sus seguidores: yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ahora, tenemos dos dimensiones del Espíritu Santo. La primera dimensión es lo que Él va a provocar en nosotros: justicia, juicio, reconocimiento del pecado, aborrecimiento, rechazo. Y la segunda parte va a traer sueños, metas, visiones en la palabra de Dios. En la primera parte te transforma, en la segunda parte te envía al servicio. El Espíritu Santo se va a convertir en tu guía, siempre, en todos los tiempos. Aquí dice que Jesús lo trae, Él te va a bautizar. Así que primeramente necesitamos recibir a Jesús mediante su palabra. En Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la Escritura que está puesto para nosotros. Dice aquí: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra oír aquí implica algo más, dice entender. Oír es fácil, el que tenga oídos, oiga. Era la palabra que utilizaba Jesús todo el tiempo, pero no se estaba refiriendo a qué palabras caían en tu oído. Oímos diferentes cosas, pero dice que cuando oímos la voz de Dios, la entendemos, la metemos a la conciencia, es realmente cuando somos impulsados a tomar decisiones. Oír, habiendo oído la palabra de Dios. Primero, es el primer concepto que dice. Tú no puedes decidir, ni tu fe se va a abrir si no has escuchado la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios? Y después viene una palabra que significa creer, y creer es habiendo oído, estamos dispuestos a obedecerle. Se establece la fe porque es espiritual. Y aquí miramos cómo el Señor dice: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de Dios, con un oído espiritual, discerniendo, entendiendo y dando pasos firmes, dice que somos sellados. Porque enseguida dice: y habiendo creído en Él. Habiendo creído. Primero oír, después creer, y al último ser sellados. Miramos que es un proceso, y en medio de este proceso tú y yo vamos siendo cambiados. Espera la promesa. Los discípulos, ellos caminaron con Jesús, recibieron el Espíritu Santo, sí, fue trasladado. Sin embargo, Jesús les dijo: quédense hasta que venga la promesa de mi Padre. Y ellos se quedaron en Jerusalén aproximadamente entre 30 y 40 días después de que Jesús se fue.
Y la Escritura nos dice que ellos en el día del Pentecostés recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, 120 personas. ¿Tenían antes ellos el Espíritu de Dios? Sí, pero no el bautismo. El recibir el Espíritu de Dios te transforma en tu ser. El bautizarte en el Espíritu Santo te envía a la gran obra. Son cosas diferentes, pero son cosas que vienen sucediéndose en nuestras vidas vez tras vez. Ustedes, dice la Escritura, habiendo oído la palabra de Dios, es decir, con entendimiento, sabiendo qué es lo que Dios quiere, sabiendo qué es lo que Dios te pide, y habiendo creído, estar dispuestos a la obediencia. Dice que eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Oír, creer y el sello. ¿Sabes? Dios está ahí, está en medio de nuestra conciencia. A Dios no lo puedes buscar fuera, lo tienes que buscar dentro. Y cuando Él viene a nuestras vidas, nos transforma. Porque ¿quién sabe el camino del hombre lleno del Espíritu Santo? Nadie. Lo mismo te envía para acá, que para allá, que para allá. No sabes qué pasa. El Espíritu Santo, la promesa de Dios, viene a nuestra vida y dice que cuando tú has tomado decisión de obedecer la palabra de Dios bajo tu propia vida, dice que esa decisión es sellada por la presencia del Espíritu Santo. Pero pastor, ¿esto es un bautismo? No, esto es un sello. Eres elegido, y creo que a partir de ese momento la palabra salvación ya está inmersa. Dice, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué ha sucedido? Bueno, quiero que pienses un momentito. Tú naciste muerto, es decir, separado de Dios. Quiero utilizar la etimología de la palabra, la muerte, separación, alejamiento. Cuando tú naciste de acuerdo a tu carne, no tenías ningún acercamiento con Dios, ninguno. Cuando el Espíritu Santo vino, te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces tú decidiste que tenías que tener un encuentro con Jesús. La vida puesta para los hombres, que viene cuando Él entra en lo más profundo de tu corazón, porque tú escuchaste qué es lo que Él quiere y decidiste creerlo, aceptarlo a plenitud, y dice que eres sellado, aceptado como un hijo de Dios. Aquí va a empezar un tratamiento nuevo, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, veamos un poquito el libro de los Hechos y comparándolo a lo que Jesús dice. En Hechos 2:32 dice lo siguiente: a este Jesús está hablando aquí el apóstol Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Se refería a las manifestaciones del Espíritu Santo en aquellos 120. Esa explosión que tuvieron en el aposento alto, y cómo la gente se volvió loca ahí, levantaba las manos, cantaba, brincaba, bailaba, danzaba, ¿verdad? Decían, están locos, y empezaban a alabar en diferentes lenguas. Tenían una gran fiesta ahí. La gente que estaba observando por las ventanas decían, están borrachos. Pero Pedro les dice, no, de ninguna manera están borrachos. Ellos han recibido la promesa de Dios, y por medio de esa promesa están haciendo esto. En el versículo 38, Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. 1, para perdón de pecados, y 2, recibirán el regalo del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vemos aquí, hermanos, que no exime una serie de requisitos, pero sí el creer, oír y creer. La promesa que es entregada a los judíos, ellos conocían la palabra de Dios, conocían en los mandamientos a través de la ley mosaica, y conocían la gracia con Jesús.
Ellos lo conocían, estaban perfectos ahí. Y les dice, pero tienen que arrepentirse. Y la palabra arrepentimiento es cambiar tu mentalidad. Cuando ustedes lean el Salmo 51, cuando vean que David nunca utiliza la palabra arrepentimiento, nunca. Sin embargo, toda su manera de hablar, toda su manera de pensar es que hay un cambio en su mentalidad. Señor, crea en mí un espíritu nuevo. Le dice al Señor, porque sabe la suciedad que tiene. Nací en cuna de pecado, cambia eso, Señor. Y está todo el tiempo, le dice, límpiame y seré limpio. Tú lo vas a hacer, pero nunca menciona la palabra arrepentimiento. Sin embargo, toda la acción es eso. A veces nosotros pronunciamos, Señor, me arrepiento, pero tus pensamientos no han cambiado, siguen siendo iguales. A veces tú dices, Señor, me arrepiento de mis pecados, pero sigues cometiendo tus pecados. Solo cambiaron de color, cambiaron de tesitura, pero siguen siendo iguales. La palabra del Espíritu Santo es la gloria de Dios dentro de nosotros, es la vida, es el sello, es el reconocimiento de Dios a ti y a cada uno de nosotros. Y lo hemos tenido tan en poco que hoy muchas iglesias han proscrito al Espíritu Santo allá solamente a una serie de dones y de milagros. Pero no te hablan de aquel que te trae sueños, que te trae visiones, que te impulsa hacia la vida, hacia el servicio de Dios. Tampoco te dice lo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros. Dice, Él convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo de justicia y convencerá al mundo de juicio. Y sabes, lo está haciendo dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces pensamos que lo que hacemos no es pecado? ¿Cuántas veces pensamos que caminamos bien santos? Pero un día el Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia y te dice pecador. Y te espantas porque es tu conciencia la que te está llamando, porque el Espíritu Santo está utilizando esa palabra para transformar tu vida. Hoy, amado hermano, Dios quiere llevarte hacia esa dimensión, quiere llevarte hacia esa transformación. El Espíritu Santo cambia a las personas. Cuando tú estás en la iglesia, cuando tú ya fuiste convencido, cuando tú ya diste el primer paso, viene el segundo, el bautizo del servicio. Te vas a dar cuenta que en el bautizo la gente es testigo de Jesús. La gente conoce a Jesús y es llevado al servicio. Metas, visiones, sueños, palabras nuevas y etcétera. Hay un poder y autoridad legado a nosotros. Miramos pues, hermano, cómo el Espíritu Santo habla también de una confirmación, ¿verdad? En Mateo capítulo 3:16. Mateo 3:16 nos habla acerca de esa confirmación. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, recibes el título de hijo. El Espíritu Santo es el sello de Dios. Pero vuelvo a decirte, dos dimensiones. La primera dimensión es dentro, cuando tu fe te lleva a acercarte a Dios y a tomar una decisión. Señor, yo no sé qué van a hacer los demás, yo no sé qué van a hacer mis vecinos, yo no sé qué van a hacer mis hermanos, mi familia, pero yo, Señor, yo iré en pos de ti todos los días de mi vida. Cuando tú tomas esa decisión, seguramente sabes lo que Dios pide. Sabe que Dios quiere que tú seas despertado y camines por la fe. Pero podrías preguntarte, ¿qué es la fe? La palabra dice convicción, certeza y esperanza. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Convicción, certeza y esperanza. Tú no puedes creer en las cosas de Dios si no estás dispuesto a obedecer. Puedes decir que sí crees en Jesucristo, pero no lo obedeces. Puedes decir que sí crees en la palabra de Dios, pero no la tienes en alta estima. Porque la palabra de Dios es el Hijo de Dios que se hizo carne. ¿Sí me explico?
Es el verbo de Dios, es la palabra que vino y habitó en medio de nosotros con el cuerpo del Salvador. Cuando tú estás dispuesto a cambiar tu vida, cuando has escuchado y dices, sí, voy a obedecer, la fe, ese sentimiento espiritual, por llamarlo de una manera, pero en realidad es una virtud, es un don que Dios mismo te regala, te acerca con Dios. Cuando tú estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios en ese momento, estás diciendo, sí creo, sí creo. ¿Por qué razón, hermano? Porque es muy fácil hablar y decir, yo tengo fe, pero no obedeces, entonces no crees. Porque si creyeras, obedecerías. Así que la palabra fe ha sido muy chamuscada en muchos eventos, en muchas formas, y creemos que fe es solamente un producto de cambio. Yo creo que todas las personas que murieron rescatando la palabra de Dios en aquellos días, en las cárceles, perdiendo sus casas, perdiendo sus familias, perdiendo sus vidas, dice la Escritura que son los héroes de la fe. Sin embargo, cualquier persona que los viera en este tiempo diría, definitivamente esos están mal con Dios. Pero no es así, no es así. Hoy todo lo tenemos registrado que si nos va bien es porque tenemos fe. Porque si no nos enfermamos es porque sí tenemos fe. Y hoy tenemos una doctrina allá afuera, la doctrina de estar bien, la doctrina de la prosperidad, la doctrina del poder humano. Hermano, levanta tus manos y prodiga la fe. No, por la fe perdieron todo, por la fe perdieron su vida. Y muchas veces nosotros, en medio del movimiento de Dios, solamente buscamos glorificarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Sí, hay pastores o predicadores que solo se glorifican a sí mismos. Yo lo llamo un accidente en el llamado. Por un accidente estamos aquí, pero no buscamos el ministerio para servirle a Dios, sino para glorificarnos a nosotros mismos. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no está ahí. Otras personas tienen otro tipo de lucha, y esa lucha es interna y se va manejando todo el tiempo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 16. Veamos otra manifestación. ¿Estás conmigo? La profecía. Esto es lo dicho por el profeta Joel, muchos años antes. Se hablan de registros, después de Isaías aparece Joel, y es considerado esos profetas menores, pero no por la profecía, ni por su tamaño histórico, sino solo por la cantidad de letras que dejaron plasmadas. Sin embargo, el profeta Joel habla acerca de la manifestación del Espíritu Santo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces miramos aquí que el Espíritu Santo es para que tú profetices, que tengas sueños, que tengas visiones, que tengas metas. Generalmente el Espíritu Santo viene sobre las personas que ya conocen de Dios, y el Espíritu Santo los convence, los dedica para que vayan fuera, para que empiecen a crear un ministerio, para que empiecen a trabajar en la obra de Dios, para que caminen en una dimensión espiritual diferente. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos un llamado espiritual al estar aquí, que es el tener el sobrenombre de Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Jesús. A ver, dígaselo a la persona que está junto a usted. Nosotros somos el cuerpo de Jesús. ¿El cuerpo tiene manos? Sí. ¿Tiene pies? Sí. Estamos hablando de un cuerpo humano. ¿Tiene cabeza? Sí. Jesús es la cabeza de la iglesia y todos nosotros componemos el cuerpo. ¿Y cómo sabemos que pertenecemos al cuerpo? Por el Espíritu que nos une. Si tú no perteneces a ese cuerpo, estarás fuera de este espíritu. Tendrás un espíritu diferente y caminarás tu propia vida fuera de ese grupo. El Espíritu Santo te va a llevar, primero,
a profetizar. Siempre vas a escuchar esa palabra, testificar, profetizar, hablar, etcétera. Y en segunda dice que Él te va a dar visiones, te va a dar sueños, te va a dar metas. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, te hace soñar, te hace comprometerte con tus sueños. Los sueños no se cumplen nada más porque cerramos los ojos. Los sueños se cumplen cuando tú estás inmerso y eres responsable totalmente de ellos. Totalmente. Los sueños exigen tu vida. Los sueños exigen de tu trabajo. Los sueños exigen de tu propio levantamiento. Y sabes, hermano, cuando tú estás ahí y Dios está en medio, los vas a alcanzar. Los vas a alcanzar. Hemos trabajado en la iglesia. Hemos trabajado hoy un poquito, otro poquito, porque tenemos sueños. Pero los sueños no se van a cumplir. Señor, por favor, levanta la barda ahí, tráete unos cuantos ángeles ahí, albañiles, Señor, por favor, y que trabajen bien los tabiques. No, tienes que trabajar en ellos. Pero si no trabajas, tus sueños serán puestos por el Espíritu Santo, sí, pero tú no les harás caso. El Espíritu Santo, la promesa de Dios, es el poder de Dios para que despierte tu espíritu. Es la vida de Dios que se amalgama con la tuya para crear de los dos un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre está comprometido con Dios, en donde ya no importa lo que somos solamente de Dios y que Dios haga lo que quiera. Nos convertimos en instrumentos útiles al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque renunciamos a nuestra vida, porque renunciamos a nuestra propia decisión, solo para servir, solo para entregar. Sobre de toda carne derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y dice el Señor, y yo daré prodigios. Y yo daré prodigios. Esos prodigios a veces son desencadenados por ti, son desencadenados por nosotros. El Señor le dijo al mar, calla, enmudece. Le dijo a los vientos, detente. Cuando el Espíritu Santo se muestra, un gran sonido, terrible. Cuando el Espíritu Santo se muestra allá con Elías, las piedras, grandes rocas empezaron a rodar. Miramos cómo con Moisés se manifiesta el Espíritu Santo y dice que le empieza a entrar un temor porque está ante la presencia de Dios, ¿verdad? Anda, escóndete un poco mientras pasa mi gloria, le dice Dios. ¿Sabes, hermano? El Espíritu Santo es la presencia de Dios en tu corazón, en tu vida, donde te hace ver que te concede una gracia de poderlo servir. Es una gracia. Hay una promesa para todos los que son llamados de cerca y de lejos, la promesa del sello de Dios. El sello de Dios entonces es la aceptación que haces de recibir a Jesús. Te es sellado. Y pasado el tiempo, Dios empieza a transformarte y te da un sinnúmero de herramientas con la palabra y empiezas a descubrir que dentro de ti hay otras cosas. Pero cuando tú quieres servir a Dios, hermano, lo primero que Él te dice, ve y profetiza. La persona que profetiza, que habla, que predica, es una persona que tiene que empaparse continuamente de la palabra del Señor, hablarla a otros, enseñarla a otros. Y se da cuenta que necesita a esa persona más herramientas. Señor, ayúdame a entender los afanes de esta persona, la necesidad que tiene en su mente, las ganas que tiene en su corazón. Déjame ayudarla. ¿Cómo puedo ayudar a una persona que su pensamiento está lleno de suicidio? ¿Cómo voy a ayudar a una persona que su mente está lleno de obstinación y no quiere ver otra cosa? ¿Cómo puedo ayudarles? Y te das cuenta ahí que Dios trae otras cosas. Ahora te llena de discernimiento, ahora te llena de una palabra de ciencia, ahora te da una palabra de sabiduría, ahora te da unas lenguas para que sacudas a la persona. ¿Qué sucede? Te conviertes en un instrumento útil. La promesa de Dios se está cumpliendo.
reyes y sacerdotes, ¿verdad? Pero muchos en la iglesia estamos dispuestos a dejar nuestra vida y mirar cómo se va, cómo se va, cómo se va. Ay, Señor, pues si tú quieres, pon el fuego en mis labios. No, ya lo puso. Habiendo oído y creído, somos sellados. Amén. Habiendo oído y creído, somos sellados. El Espíritu Santo de Dios, puesto a la humanidad, te lleva siempre a Jesús. Jesús, la salvación de Dios dada a los hombres. La palabra de Dios que se volvió hombre, pero tú la recibes por medio de la palabra. Cuando tú tomas la palabra de Dios y la pones en tu corazón, es decir, estás dispuesto a la obediencia, en ese momento eso es sellado. Es una decisión que tú tomas. Y el Espíritu Santo te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio dentro de ti. ¿Por qué razón, hermano? Porque fíjate que hay cosas, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, decía un hermano a otro, no, hermano, tomar Coca-Cola es pecado, es pecado, y de los grandes. ¿Cuántas veces has oído eso? Bueno, hay personas que sí lo creen, entonces para ellos es pecado. ¿Por qué? Porque es espiritual. Ay, hermano, por favor, tú no puedes orar si no te pones el mantillo. Mujeres, el velo. Y en el mundo judaico es al revés, son los hombres los que se ponen el velo. ¿Qué sucede, hermano? ¿Para ellos es pecado? Sí, sí es pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los convence que eso es pecado. Hermano, es que es pecado comer pollo sin patas, ¿verdad? Si tú estás convencido que eso es pecado, pues eso es pecado. ¿Te das cuenta de cómo creas cosas? ¿Cómo creamos cosas? Pero cuando tú estás dispuesto a vivir en la libertad del Espíritu, sabrás qué cosas sí son pecado y sabrás qué cosas no lo son. Hay una grande diferencia, ¿verdad? La promesa de Dios. Hay una historia muy especial, pero antes de nada, en Lucas capítulo 11, dice la Escritura lo siguiente, Lucas 11:9. Y Jesús está hablando y les dice, y yo les digo, pidan y se los dará, busquen y hallarán, llamen y se os abrirá. La primera parte, en el versículo 11 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Sabes, hermano? El Espíritu Santo está bajo tu decisión. El Espíritu Santo no va a invadirte. Ay, hermano, pero yo me acuerdo que hay una historia en la Biblia en donde son invitados un grupo de judíos, un hombre llamado Cornelio, el centurión, ¿verdad? Recibe un sueño y manda a traer a Pedro, y Pedro había recibido otras indicaciones mediante una visión y llega, dice la Escritura que llega. Pedro estaba viviendo con un hombre llamado Simón el curtidor, ¿sabes? Alguien que curtía pieles de animales. Es decir, Pedro estaba entrando en casa de alguien contaminado, alguien sucio, de acuerdo a la condición israelita. Pero Dios le estaba enseñando diferentes cosas y ahora Pedro es enviado a la casa de ese hombre. Y ese hombre, ¿verdad? Cuando recibe el aviso de Dios, le dice, tus limosnas han subido a lo alto, lo que has hecho a favor del pueblo está ante los ojos de Dios. Y ese hombre manda a traer a Pedro y Pedro le dice, está bien, yo voy a llegar el día de mañana. Y dice, perfecto. Él manda y convoca a todos sus familiares y amigos que tienen una intimidad con él, que conocen el aspecto íntimo de este hombre. Si tú recibieras la visita de un profeta, ¿a quién invitarías a tu casa? ¿A quién invitarías?
Yo estoy seguro que no ibas a invitar al vecino de enfrente. Yo estoy seguro que ibas a invitar a alguien que era muy especial para tu vida. Esta historia se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. No te lo voy a dar todo, por supuesto, pero tú lo vas a leer, espero. Yo solamente quiero irte compartiendo ciertos pasajes, ¿verdad? Y dice la escritura que este hombre había invitado, en el versículo 24, dice lo siguiente. ¿Estás conmigo? Déjame llegar. Dice la escritura, al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Las personas más íntimas de ti saben qué es lo que ocurre en tu corazón, saben qué es lo que ocurre en tu mente. Las personas íntimas son las personas que están cercas, que presentan una misma dirección, una misma búsqueda. Y dice que este hombre, Cornelio, un hombre judío, dice la escritura que él convoca a sus parientes y amigos. ¿Por qué? Porque viene el hombre de Dios, y Dios se lo había hecho sentir a Cornelio a través de una visión. Él sabía que era de Dios. Así que fue y convocó. ¿Saben qué? Que yo tuve una visión y me dijo que iba a venir un hombre así y asado, y me iba a ver palabras hermosas por las cuales iba a ser salvo yo y toda mi casa. Y yo he convocado a ustedes porque ustedes también tienen la misma hambre. Ese Cornelio era un hombre que adoraba a Dios, pero como era judío, como era romano, no le permitían ingresar al templo. No le permitían entrar al templo. No había manera de externar. ¿Conocía a Jesús? Sí, probablemente no había alguien que no hubiera conocido a Jesús. Y dice la escritura que empieza a hablarle Pedro, versículo 44, empieza a hablarle Pedro y dice la escritura que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Estaba hablando del perdón por la fe en Jesucristo. Por la fe, ¿verdad? Yo acepto a Jesucristo como el Hijo de Dios que vino al mundo y es mi Salvador. Lo acepto, lo creo y lo obedezco, me someto a ello, ¿verdad? Y a todo lo que diga Jesús que debo de hacer, yo lo voy a hacer. Eso es creer. Y esa decisión se llama fe. Certeza, convicción y esperanza. Y Jesús es mi Salvador. Bueno, ellos estaban ahí y dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y se espantaron. Decían, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Sabes? Los estaban oyendo. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. ¿Cómo creen que los mandó bautizar, hermanos? ¿Cómo se imaginan que los mandó bautizar? ¿Los llevaron al agua? ¿Los remojaron? Te bautizo ahora. ¿Como Juan el Bautista? No. El bautismo de Jesús, sumergir en la historia de Jesucristo, en la enseñanza de Jesús. La palabra bautismo significa eso, sumergir, sepultar, poner dentro. Y ellos tenían que hablarles de Jesús en gran escala, porque algunos historiadores dicen que este mismo centurión es el que dirigió la muerte de Jesús. Es el hombre que caminaba a un lado. Sin embargo, no hay nada verídico en todo esto, son solamente cosas históricas, no tenemos un nombre real. Mandó bautizarles en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a obedecer, porque estaban dispuestos a hacer cambios a su vida, porque estaban dispuestos a someterse al orden de Dios. Dice la Escritura, a los suyos vino
y los suyos no le recibieron. Refiriéndose a Jesús. Jesús vino, la salvación vino, la restauración vino, primeramente a los judíos. Ellos estaban muertos como nosotros, pero ellos decidieron llevar a cabo sus propias liturgias. No, mejor me voy caminando de aquí hasta tal lugar, me voy de rodillas, me lacero la espalda, mejor enciendo unas veladoras, mejor doy dinero para que se me perdonen los pecados, mejor. Y ellos crearon una liturgia con los mismos mandamientos. Yo no tengo por qué arrepentirme. Pago el borrego, pago el cordero que representa mi pecado, asumo mía, y el pueblo se volvió orgulloso porque tenía los recursos para pagar por el daño. No cambiaron, no se transformaban. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Jesús, la vida, fue rechazado por el mundo judío. Y vino a ti, Jesús, la vida, a través de la palabra de Dios. La predicación que es locura, la predicación que es juicio, la predicación que es dolor, la predicación que trae todo eso, vino hacia ti. Y algunos locos, como un servidor, aceptamos a Jesucristo, con todas las consecuencias. Aceptamos la vida de Jesucristo en nuestras vidas y nos sometimos a su orden. Eso se llama creer, eso se llama fe. No puedes decir que crees en Dios y no lo obedeces. No puedes decir que crees en Jesucristo y no te sometes a Él. No puedes decir que crees que la palabra de Dios es la verdad de Dios a los seres humanos y ni siquiera la conoces. Entonces te das cuenta que hay algo más. El Espíritu Santo vino, dice, habiendo oído y creído, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Pablo le dice a unos discípulos, ¿y ustedes cuando creyeron recibieron al Espíritu Santo? Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Habían creído solamente, pero el Espíritu Santo sella cuando el hombre quiere servir a Jesús. Quiere servir a Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 6. Perdón, vamos a verlo un poquito antes. Versículo 2, les dijo a estos discípulos, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Cómo? Dice, habiendo oído y creído, recibimos el sello. ¿Es correcto? Pero ahora les dice Pablo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron, pues en el bautismo de Juan. Y Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él, en Jesús, el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entendieron que el Espíritu les estaba llevando, entendieron que el arrepentimiento solamente es el canal para llevarte a Cristo. Cristo otorga el perdón cuando estás en Él y te da un regalo, la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Fueron bautizados en agua? No, ya habían sido bautizados, ya habían sido sumergidos. Ellos ya conocían, pero necesitaban la revelación de la palabra a través de Jesús. Saber quién era Jesús y qué es lo que tenían que hacer. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. El Espíritu Santo te va a enviar a predicar. El Espíritu Santo te va a llevar a ganar almas. El Espíritu Santo te va a llevar a hacer la obra de Cristo. El Espíritu Santo va a hacer de ti un instrumento útil para la gloria de Dios. Así que puedes darte cuenta las dos facetas. La primera dice, ¿verdad?, que Él te va a convertir, va a hablarte. Hechos 15, regresa un poco, versículo 8.
Hechos 15, 8, dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Cuando el Espíritu Santo te iguala, porque te pone en la dimensión de un hijo de Dios. No hay más grande, no hay más chico. Hijos de Dios. No hay hombre, no hay mujer. No hay guapo ni feo. Todos somos, como dicen los argentinos, somos lindos. ¿Verdad? El Señor está haciendo una obra. Dice la Escritura aquí, purificando por la fe los corazones. Purificando por la fe los corazones. Versículo 9. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe los corazones. ¿Qué te purifica? La fe. ¿Qué es lo que te purifica? Lo que tú crees, la manera en cómo tomas. Cuando tú miras la palabra de Dios y te está transformando, todo el tiempo te está empujando a que te conviertas en un hombre de Dios, alguien diferente. Quizá tienes un sinnúmero de errores, levanta las manos, le dices al Padre: Señor, perdóname, no he sabido caminar. Cuando es realidad esa palabra, cuando verdaderamente está saliendo de tu conciencia, estás ejecutando un acto de arrepentimiento. Y al decirlo, está ocurriendo un renuevo. David, un hombre espiritual, un hombre que compuso cantos a Dios, que tomaba la lira allá en el campo y cantaba a Dios, que compuso la gran mayoría de los salmos, siempre teniendo en mente a Dios, allá en la soledad, ¿verdad?, con sus ovejas, el gran pastorcito. Y, ¿sabes?, tenía siempre en el corazón a Dios, pero un día se le olvidó todo lo que decía la ley, porque miró a una mujer, porque se había vuelto ocioso. Como rey no podía estar ocioso y lo mandaron. Y el ocioso, lo primero que vio fue aquello que vino a ser su pecado, las mujeres. Y vio a una mujer casada y empezó a espiarla y la miraba cómo se bañaba. ¿Cuántas veces la miró bañar? No sabemos. La Escritura dice que la vio cómo se bañaba. ¿Una vez o 10? No lo sé. Pero dice la Escritura que un día la mandó llamar y se acostó con ella. La mujer no era muy pura, ¿verdad? También tenía lo suyo. Pero el hombre de Dios, el hombre que hablaba en el Espíritu, el hombre que caminaba en las cosas de Dios, el hombre que tenía la mayor revelación que podía dar, estaba pensando cómo iba a matar al esposo de esta mujer. ¿Sabes? El pecado estaba allí. Estaba pensando, ¿cómo le haré para echarme a este y dejar la viuda? ¿Sabe? Adulterio, homicidio y traición. Primero porque era su amigo. Y ¿sabe? El Espíritu Santo estaba ahí y lo primero que hace David, cuando mira que viene el profeta y le dice: tu pecado está delante de Dios, tu pecado está allí, y él corre, se espanta. Creía que Dios no se había dado cuenta y le dice: Señor, renuévame porque me doy cuenta que me inclino al pecado. Renuévame, cámbiame, límpiame, purifícame, castígame, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Y una de las cosas más terribles es saber que el Espíritu Santo estaba en nosotros cuando estábamos cometiendo el pecado. El pecado de los cristianos, que fueron sellados por el Espíritu Santo, que los vemos habitar en medio de la iglesia, pero que caen en pecado porque y el Espíritu Santo quedó relegado. El Espíritu Santo está en nuestro espíritu, en nuestra forma de vida, y ahí trabaja. Y la limpieza de Dios dice que es por medio del agua y del Espíritu Santo. El Espíritu es la vida. Lo que tú haces te va a purificar. Si tú dices que eres de Cristo, haz la obra de Cristo. Habla como Cristo, piensa como Cristo.
Ay, hermano, pero no, yo soy solamente un miembro de la iglesia. La iglesia. Somos llamados para representar al Señor en medio de un mundo lleno de oscuridad. Yo no te digo que vayas y hagas la labor de un ministro. Te digo que hagas la labor que te corresponde con la gente que tienes alrededor. Diles que hay esperanza para que ellos no mueran en pecado. Diles que hay esperanza para que ellos no vayan al infierno. Diles que hay esperanza para que ellos puedan vivir una vida diferente. Diles que hay esperanza para que ellos vengan a la eternidad. Pero ¿quién puede otorgarles la eternidad? Solo Jesús, porque Él es la vida eterna. Y para que tú tengas la vida, Jesús necesita estar adentro. ¿Y cómo está adentro? Cuando tú crees y le obedeces. Fácil no es. No es que levantes las manos. Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Bien fácil, ¿verdad? Lo decimos en todas las campañas. Pero ¿dónde está toda esa gente? Es más, ¿dónde está la iglesia? Y nos vamos a ir dando cuenta que cada uno de nosotros somos miembros de ese gran cuerpo, porque estamos ligados por el Espíritu con Jesucristo. Pero si no estás ligado, si tú no tienes esa santidad, ese compromiso con Dios, seguramente no le perteneces. Voy a correr. Dice que en el corazón se encuentran las cosas feas, esas cosas difíciles. En el corazón se encuentran los asesinatos, los adulterios, todo. ¿Qué va a pasar con nosotros, hermano? Cuando el Espíritu Santo, la promesa de Dios, Hechos 1, en el versículo 8, vemos cómo el Espíritu Santo va a venir, y dice el versículo 8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, Las cosas que Jesús hizo, las vamos a hablar, pero muchas veces nuestra boca está cerrada porque el Espíritu Santo no ha venido a nosotros. El Espíritu Santo no ha sido pedido. No estamos dispuestos a tener esa integración en el cuerpo de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes lo hagan. Mi labor consiste en irte llevando para que un día levantes las manos y digas, Señor, mi vida toda en tus manos. Pero no estamos dispuestos a rendir nuestra vida totalmente al Señor. Así que venimos en la iglesia, nos sentamos, escuchamos, decimos, qué buena predicación. Mañana, qué predicación tan furris, ¿verdad? Mañana, la siguiente ocasión dice, ni cuenta me di que predicaron porque me dormí. Yo no sé qué es lo que tú veas a través de todo esto, ¿verdad? Pero Dios te está llamando a un cambio, me está llamando a un cambio, nos está llamando a una transformación. El Espíritu Santo de la promesa, el don de Dios, el don del Padre, para que nosotros podamos hacer la obra, es esto. Recibirán poder para testificar, para hablar, para transformar el mundo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo que va a ser dado a aquel que lo pida, aquel que tenga necesidad. Señor, estoy predicando, estoy compartiendo la palabra, pero no veo señales, milagros, no veo circunstancias de sanidad, no veo transformación. Necesitas el Espíritu Santo. Pide el Espíritu Santo. Dios, necesito de tu Espíritu Santo en mi vida. Y Él va a venir. Él va a venir cuando tú tengas necesidad de Él y lo pidas. Porque la obra que estás desempeñando es prioritaria sobre todas las cosas. Y un aspecto más, en San Juan capítulo 16, ya estoy terminando, en el versículo 8, está Jesús hablando. Y dice, y cuando Él venga, está hablando acerca del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Las tres áreas que nosotros necesitamos estar en pleno convencimiento. Dice aquí la Escritura, convencerá, te va a hacer saber la realidad de las cosas. Versículo 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. Y ese punto es
digno de analizar a todas formas. La iglesia se convirtió en un club en donde vamos a erradicar nuestra culpa. Señor, perdóname, sí, si quieres, y si no te aguantas. A veces parecería que esa es nuestra oración. Ya vine, Señor, te estoy haciendo favor de venir. Por favor, punto, ¿verdad? Punto bueno y estrellita a mi cuenta. No, no es así. No es así. Tienes una oportunidad y un privilegio, como hoy lo tiene la humanidad, de tomar la vida eterna. La muerte apareció cuando el hombre decidió separarse de Dios. La alternativa, la diferencia es: vuélvete, anéxate a Dios, amístate, abrázate, no lo sueltes. A través de lo que tú crees, se transforma tu vida y vas cambiando. Fácil, no lo es. El que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llaman paradojas. Parece que no se puede hacer. ¿Cómo salvar la vida perdiéndola? ¿Sí? La vida que vas a salvar es la vida eterna, y la vida que vas a perder es la vida de tu carne. Y no la vas a perder totalmente. Solo que las cosas que te atraen, las cosas que te esclavizan o que están utilizando tu espíritu, son las cosas que tienen que morir en ti. ¿Qué tipo de cosas esclavizan tu espíritu? Tú lo sabes. Quizá tu profesión, quizá tu riqueza, quizá tus negocios, quizá tu ministerio. Cuando podemos mirar todo eso y no hemos entregado nuestra vida a Dios, dice: de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cómo? Yo sí creo en Jesús. ¿Por qué no le obedeces? ¿Por qué no renuncias a tu vida? ¿Por qué no haces cambios en tu existencia? ¿Por qué no lo conoces? En el versículo 10, de justicia, también te va a convencer de justicia. Por cuanto voy al Padre y no me verás más, de justicia. El Espíritu Santo te hace ver la realidad de lo justo. A veces nosotros pensamos mil cosas. No es justo, decimos. Pero el Espíritu Santo te dice: piénsalo bien, es diferente a lo que tú lo estás viendo. Y por último, de juicio, versículo 11. El príncipe de este mundo ya fue juzgado, y si tú estás en el mundo, el juicio va a caer sobre tu vida. Simple. El Espíritu Santo te va a convencer para esto. Pero cuando tú seas bautizado, dice: metas, sueños, visiones, profecía, nuevas lenguas, los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes quieren servirle a Dios? Algunos de nosotros decimos: no, pues estoy muy ocupado. Hermano, el mundo que tú vives, que vivimos, es solamente la prueba. Lo del mundo se queda en el mundo. Nunca las cosas del mundo agradaron a Dios, te convirtieron en enemigo. Entonces, que el mundo no se haga el dueño de tu vida. Tienes que trabajar, trabaja, pero no le entregues tu espíritu. Tienes negocios, sigue trabajando, pero no le entregues tu espíritu. A Dios hay que entregárselo. Aún en el propio ministerio, que el ministerio no se haga el Señor de tu vida. El Señor de tu vida se llama Jesús. Ponte de pie, por favor. Quiero que veas ahí dentro de ti las cosas que han sucedido. David había recibido al Espíritu Santo, pero estaba en pecado. Había sido sellado por lo que cree, pero había faltado. Pero él sabía que sin la presencia del Espíritu Santo, él podría caer en equivocaciones completas de toda su vida. Y quizá tú también, hermano, fuiste sellado. Hubo un día que viniste a la iglesia y levantabas tus manos y llorabas y le decías: Dios, aquí estoy, ayúdame. Esa convicción era verdadera. Esa convicción estaba allí y Dios la vio y te selló con el Espíritu Santo.
te convenció. Pero al pasar el tiempo se presentó el pecado y quizá tú perdiste, entristeciste, pusiste al Espíritu Santo fuera de la dimensión de la obediencia. ¿Por qué no levantas tus manos hoy y te reconcilias con Dios? Y le dices: Padre, Padre, así como David le decía, renueva un corazón nuevo dentro de mí. Un corazón que pueda observar tu magnificencia, que pueda observar las cosas reales, verdaderas, que pueda estar caminando siempre en ti. Ayúdame, Señor, emblanquece mi espíritu, porque no he podido hacerlo, no puedo hacerlo por mis propias fuerzas. Y lo más importante, así como David le decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque si tu Espíritu Santo no está en mi vida, nada puedo hacer por mis propias fuerzas si no me diriges tú, Señor. Ayúdame, Padre, en esta vida, en el trayecto de este sueño que se llama vida, en estos años en los cuales voy a estar viviendo. Ayúdame, Señor, tómame en tus manos y ayúdame a despojarme del hombre viejo que está viciado, el hombre carnal, el hombre de la carne, el hombre del pecado, el hombre muerto. Ayúdame a despojarme de él para darte solo a ti toda la gloria, darte todo el reconocimiento y darte a ti todo el honor. Ahora, Señor, heme aquí, bendíceme, Señor, y dame de tu Espíritu Santo. Dame de tu Espíritu Santo. ¿Por qué no se lo dices? Yo no te alcanzo a oír y quizá no han salido esas palabras. Dile al Señor: dame de tu Espíritu Santo, Jesús. Jesús, dame del Espíritu Santo de Dios, de tu Espíritu Santo. Lo necesito, Señor. Dámelo, dámelo, Señor, dámelo. Permite que ahora venga a mi vida. Aquellos hombres en la casa de Cornelio solamente aceptaron, solamente decidieron seguir a Jesús bajo todas las normas y de todas las formas. Y el Espíritu Santo cayó sellando esa decisión del alma, esa decisión del Espíritu. Y quizá tú, allí en casa, hermano, quizá estás necesitado y has tenido dolor en tu corazón. Levanta tus manos y dile al Señor: Padre, dame de tu Espíritu Santo para conocer la justicia, para conocer el pecado, para mirar el juicio, Señor, que tú haces en las naciones, en las personas. Déjame conocerte a plenitud, Señor. Dame de tu Espíritu Santo. Aleluya. Bendito eres tú, Señor. Siempre, siempre, Señor. A ti, solo a ti, Señor, sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voltea aquí, hermano. Voltea aquí. ¿Estás dispuesto a ese cambio? El tiempo se acaba. El tiempo ha venido a grandes cosas y sigue como una marea que va arrastrando todo. Allá afuera los derechos humanos están sacando los derechos de Dios. El humano grita más fuerte y se escucha más fuerte su voz, porque la iglesia ha callado. Es tiempo de que tomamos nuestro lugar. Es tiempo de que seamos la diferencia entre un mundo que se va a salvar o que se va a perder. No juzgues las cosas, remítelas a Dios. Deja que Él haga lo que tenga que hacer. Toma el lugar cuando tengas que tomarlo, porque está escrito. Y decide lo que vas a hacer. Amados hermanos, aquellos que me están viendo a través del internet, que están a través de las microondas, también allá donde se encuentran, seguramente el Espíritu de Dios está tocando su corazón. Si necesitas ayuda, si necesitas un milagro, si necesitas de Dios, solo levanta tus manos ahí donde estás, y Dios, que es justo, Dios que es fiel, Dios que es amor, estará sobre tu vida. Él vino a estar para ti y Él va a ayudarte en aquellas cosas que tú no puedas cambiar hoy, y quiere tomar ese lugar. Señor, te damos gracias, muchas gracias por tu amor, gracias por tu presencia, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Dale un fuerte aplauso al Señor.